En el mundo mirarán a la Argentina y no resultará del todo comprensible que una carta de una alta funcionaria del gobierno a un alto funcionario ruso vinculado con la producción y distribución de la vacuna Sputnik V haya generado un debate tremendo, haya puesto la política argentina en estado catatónico, haya implicado una ofensiva fuertísima de la oposición contra el gobierno. Digo que, visto desde afuera, muchos se preguntarán por qué tanto lío por una demora de un laboratorio en entregar vacunas y por una carta de un gobierno quejándose por esa demora. Y tiene explicación, porque la verdad es que es cierto, es común en el escenario de una pandemia con características tan particulares y tan inéditas, la primer pandemia global de la historia, que los laboratorios permanentemente incurran en demoras y en incumplimiento. Prácticamente todos los laboratorios que han logrado vacunas han incurrido en incumplimientos y en demoras, y esto tiene que ver con lo inédito del escenario, una demanda que crece permanentemente porque es una demanda global de vacunas y laboratorios que no pueden planificar claramente la producción de vacunas que pueden llegar a hacer, organizar esa producción, sobre todo frente a una demanda en permanente crecimiento. Y es lógico que los gobiernos se quejen, que manden una nota reclamando, exigiendo el cumplimiento de lo acordado. Sin embargo, en la Argentina hay una explicación, o hay explicaciones de por qué tanta indignación frente a un hecho que es común en este escenario que es el de la pandemia global, algo que ocurre en todas partes del mundo por estos días. Hay explicaciones. Una explicación está en Moscú y la otra explicación está en Buenos Aires. La explicación de Moscú es los rasgos de un liderazgo, el del presidente Vladimir Putin, que tiene ínfulas casi de zar global, ¿no? Cuando uno piensa en Rusia, piensa en una economía equivalente al tamaño de su mapa, pero el tamaño de su mapa engaña. La economía rusa es en definitiva igual o incluso menor que la de Brasil o que la de Italia, pero Vladimir Putin es un jugador protagónico en el escenario político mundial. Todo lo que convierte en fichas para el tablero geoestratégico y geopolítico, en última instancia la vacuna, es movida con una gran habilidad. Putin y sus ínfulas de protagonismo a nivel global y su talento para lograr protagonismo a nivel global es una de las explicaciones, y ya vamos a ver por qué, y lo vamos a ver precisamente cuando veamos la otra explicación de este debate, de este estado catatónico en el que vuelve a caer la política argentina, esta vez por una carta que envió el gobierno exigiendo el cumplimiento que no está haciendo Rusia con el envío de las vacunas de la segunda dosis de Sputnik V. La otra explicación está en Buenos Aires, ¿no? Y tiene una serie de postales que la explican o que la describen. Punto 1, la desidia del gobierno que encabeza Alberto Fernández, acompañado por Cristina Kirchner o guiado por Cristina Kirchner, la desidia frente a los Estados Unidos y a las vacunas norteamericanas. Una desidia inexplicable, porque en un escenario como el de la pandemia global, todas las vacunas son válidas. En un escenario como el de la pandemia global, la obligación de todos los gobiernos es tratar de conseguir el máximo de vacunas posibles sin fijarse en la procedencia nacional.
sin hacer discriminaciones políticas o ideológicas a la hora de elegir el proveedor de vacunas. Todas las vacunas valen. Sin embargo, el gobierno argentino se conformó con China y con Rusia y después actuó con visible desidia frente a la posibilidad de hacerse con vacunas de los Estados Unidos. Ese es el punto uno. Y después vienen una serie de postales que también parecen explicar la gigantesca indignación de la oposición en la Argentina frente a esta carta y a la demora rusa, frente a la demora rusa y a la carta de queja. Y eso que la oposición argentina en el campo de la vacuna también ha hecho política y también lo ha hecho de forma irresponsable. No fueron muchos los opositores que cayeron en la negligencia y la irresponsabilidad, sino la falta de escrúpulos de salir a decir que conseguir las vacunas Sputnik era envenenar a los argentinos o hacer campaña contra la vacuna Sputnik, hacer campaña contra una vacuna, sabotear una vacuna en el marco de una pandemia. Es horrible, es un sabotaje imperdonable, es una irresponsabilidad gigantesca, ¿no? Pero fueron pocas las voces opositoras que hicieron eso, pero ninguna voz opositora salió a señalarles el error gigantesco, la irresponsabilidad gigantesca. Pero volvamos además de la desidia argentina frente a las vacunas norteamericanas, visibilizada particularmente con el caso Pfizer, están postales como la de los tantos jóvenes kirchneristas que a la hora de vacunarse, cuando se vacunaban con la Sputnik, y a todos lo vacunaron con la Sputnik, todos se hacían selfies en el momento en que los inyectaban, haciendo el dedito de la V de la victoria, que es un símbolo del peronismo, ¿no? Todos hacían la misma selfies con el mismo gesto, politizando ese momento y subiéndolo a las redes, lo cual marca que eso era una gesticulación ya programada, un gesto militante organizado y que todos los militantes y los simpatizantes del kirchnerismo hacían lo mismo al recibir la Sputnik, ¿no? Todos con la selfie, los deditos en B y subiéndolo a la red. A eso hay que sumar la vicepresidenta Cristina Kirchner diciendo en un par de ocasiones cosas como mi amigo Vladimir Putin nos va a ayudar en este tema, o como ¿quién diría que finalmente serían Rusia y China las que nos ayudarían? ¿O quién dirían que serían vacunas rusas y chinas las que dispondría la Argentina para poder salvar a su gente? Esa frase está también en esta lista de explicaciones del debate catatónico en la Argentina. Imágenes o actuaciones, sobre actuaciones como la azafata de Aerolíneas Argentinas llorando en el avión que traía el primer cargamento de vacunas desde Moscú. Los siguientes vuelos, cada uno de los cuales era recibido por el presidente o por su jefe de gabinete, además de por los ministros de distintas áreas, le daban a cada avión que llegaba de Moscú el tratamiento simbólico como si fuera un cruce sanmartiniano de los Andes. Ese tipo de justificaciones era politizar el tema de las vacunas. Y si algo no había que politizar en la Argentina es el tema de las vacunas. El hecho de que el presidente argentino haya hecho una videoconferencia transmitida a todo el país y afuera del país, en la cual le agradecía personalmente y engoladamente a Vladimir Putin. Acá estaba el presidente argentino en un cuadrito y en otro cuadrito, en la misma pantalla, lo escuchaba el jefe del Kremlin, el presidente de Rusia, escuchaba al presidente argentino cómo le agradecía lo que había hecho por él. Lo que había hecho por él era venderle las vacunas Sputnik. Todo eso, ¿no? Todo eso, sumado al hecho de que cuando llegó un avión
con un cargamento de 3.500.000 vacunas enviadas desde los Estados Unidos por el presidente Biden, no hubo ningún agradecimiento. O sea, ni hizo una videoconferencia similar a la que había hecho con Putin, ni nada, no hubo un agradecimiento mínimamente equivalente. O sea, a quien regaló 3.500.000 vacunas no se le dijo ni mu, a quien le vendió la vacuna se le agradeció de ese modo. Todos esos son hechos que explican la politización y que justifiquen que cuando uno ve la carta de la alta funcionaria argentina que se queja y que exige que cese la demora y que empiecen a llegar las segundas dosis de la vacuna Sputnik, nos parezca ver que en ciertas frases entre líneas, en ciertas terminologías, en ciertas palabras que hay en el texto, hay un reproche de ustedes no están cumpliendo y nosotros sí cumplimos. Nosotros sí cumplimos ¿con qué? Con el éxito de ustedes acá. El éxito de ustedes acá. Nosotros sí hicimos todo lo que teníamos que hacer por el proyecto, dice. Entonces todo eso en el marco de toda esta gesticulación que he señalado politizando la vacuna Sputnik predominando en el escenario argentino, nos hace sospechar que una de las condiciones que puso el presidente Putin es que Argentina sea un espacio donde la vacunación sea predominantemente rusa. Y si se aceptó eso, se aceptó politizar malamente la vacuna, para que hagan cholulismo político de bastante poca calidad en la Argentina y para justificarle las ínfulas de protagonismo global al presidente de Rusia.